Amigos, estamos con Alonso Cueto, con quien vamos a conversar sobre su novela Palabras de otro lado, publicada por Galaxia Gutenberg y que además recibió el premio Juan Goytisolo. Ujú. Eh, Cuéntame un poquito, a mí me llama la atención los orígenes de las novelas, Mm. siempre me da curiosidad cómo surgen, si es que a partir de una imagen, una idea, ¿no? Que es la primigenia, la que, digamos, es el disparador de la historia. ¿Cómo surge Palabras de otro lado? Bueno, mira, yo hace años tenía la idea de una madre, Ujú. ¿no? Que en su lecho de muerte le dice a una hija, tú eres en realidad eh, la hija biológica de un hombre con el que yo tuve una relación poco antes de casarme con quien tú pensabas era tu padre, ¿no? Eh, era una era un lugar común, ¿no? Era algo que podía aparecer en una telenovela, pero la realidad, hay que aceptarlo, también tiene algo de telenovela siempre. La telenovela no es un invento, muchas veces la realidad también es Ujú. melodramática, cursi, bueno, chocante, ¿no? Extraña, ¿no? Entonces, luego me enteré de de un caso de una mujer que vivía en el Agustino y que, bueno, tenía una hija, vivía con su hija, que ya era una chica que trabajaba en un banco y que había tenido ya una formación universitaria, y le dijo que ella era hija de una relación que ella tuvo antes, antes de matrimonio, así exactamente como te digo, pero que su padre verdadero, su padre biológico, vivía en San Isidro. O sea, que esto había ocurrido. Entonces, pensando en darle una forma a este tema, este, tuve la intuición, ¿no? De hacer que en vez de pasar del Agustino a San Isidro, pasáramos del Perú a España, ¿no? De que una madre le diga a su hija en Lima que su padre es un español, que vaya a buscarlo. Claro, este es un tema que siempre me ha tocado de cerca, porque creo que yo me doy cuenta de esto después de que he escrito los libros. Creo que el tema de la búsqueda del padre es un Ujú. asunto que es parte de mi vida, es parte de otros libros que he escrito. Ujú. Pero yo que no quería, nunca he querido hablar de mi propia experiencia, sino de trasladarla a otros personajes para crear en otros lo que pueda haber de mí en ellos y agregarles algo que es propio de ellos, ¿no? O sea, yo creo que un escritor al final es un sirviente del personaje, es un tipo que está buscando insuflarle toda la vida que pueda propia al un personaje para que el personaje tenga una vida autónoma, que ya no parezca ya la del autor que lo ha creado, ¿no? Entonces, ahí estaba, ¿no? El tema de la búsqueda del padre, y para, digamos, convertirlo en una historia que tuviera pues alguna sentido de búsqueda, ¿no? De búsqueda, de exploración, ¿no? Imaginé que la madre le dice el nombre, le da unas cartas, unas fotos, pero que muere antes de darle más información. Y entonces ella va a buscar con un nombre que tiene, que es Ignacio Peña, a su padre a España, ¿no? Siempre me han interesado las novelas que son búsquedas, que son exploraciones, búsquedas, Claro. y que tienen que ver con el deseo de encontrar algo, porque creo que de una u otra manera en la vida de todos nosotros está presente ese proceso, que es el proceso de buscar algo, de querer encontrar algo, ¿no? Entonces, a todo eso se agregaba mi viaje a España cuando yo tenía 22 años, y aquí he querido trasladar, digamos, estas experiencias, ¿no? Mi encuentro con una cultura tan parecida y tan distinta a la de los peruanos, Ujú. una Claro. cultura en la que nos reconocemos y que sin embargo tiene pues acentos y matices mucho más marcados para nosotros, ¿no? Claro, porque ese es otro Eh, gran tema de la novela, justamente el contraste entre esas dos culturas, ¿no? Así es, Cuando ella bueno, viaja a España y se sí, encuentra con sí, sí, la sí, manera de ser los así españoles. es, así es, exactamente. Entonces eso es parte
Y yo creo que es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Ahora todos somos migrantes, ¿no? O sea, todos estamos repartidos por el mundo, ¿no? Un gran tema que a mí siempre me ha interesado es el mito de Osiris, ¿no? De los egipcios, que es un dios que tiene partes del cuerpo en diferentes lugares en el universo, ¿no? Y yo creo que algo tenemos de eso todos nosotros, ¿no? Tenemos a gente que vive afuera, hemos dejado partes de nuestras vidas en otras ciudades, en otros países, en otras culturas, y somos el resultado un poco de un mosaico de la memoria y de los viajes y de todo lo que hemos ido dejando por ahí, que siempre regresa, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que le llamó la atención a la protagonista, haciendo esa comparación cuando llega a España, es que se da cuenta de que aquí para todos nos disculpamos, ¿no? Incluso ella dice en un momento, hasta cuando nos moramos nos vamos a disculparnos de morirnos. O sea, yo creo que una de las diferencias, ¿no?, es que la cultura andina, de la que somos parte, el Ecuador, Perú, Bolivia, Perú, ¿no? Uh-huh. Partes de Colombia, ¿no? Es una cultura llena de protocolos, de los protocolos de la amabilidad, de los rituales del saludo, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver mucho con nuestra manera de ser, ¿no? Digamos, con pedirle permiso al mundo para existir, ¿no? Tenemos, sin embargo, grandes razones para estar presentes, ¿no?, en el escenario del mundo, pero siempre nuestra formación cultural, tradicional, nos relaciona con rituales, protocolos, de conexión con el otro, ¿no? Eso es lo primero que ella la sorprende cuando va a España, ¿no? Es un mundo que la sorprende, pero con el que también ella termina de identificarse, ¿no? Porque finalmente termina integrándose al mundo de España, y aun cuando no es el suyo, es un mundo que ella conoce y en el que tiene relaciones de afecto con los amigos, ¿no? Y además que presenta ciertas cosas, digamos, que son, entre comillas, positivas respecto a acá, por ejemplo, ¿no? El hecho de, se me viene a la mente una escena en la que ella cuenta que sale a correr, ¿no? Y se alegra de que nadie se fija en ella, ¿no? Que es quizás poco común que ocurre aquí, que somos tan fijones, ¿no? Y allá no, se siente más libre saliendo a correr, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre hay percepciones, ¿no? O sea, digamos, la realidad no es una realidad única, uno siempre tiene la percepción de la realidad, ¿no? Eso es algo que uno, digamos, siempre, tú lo ves a través del personaje, ¿no? La realidad la ves a través de un personaje, no la ves a través de un narrador ya omnisciente, objetivo, ¿no? O sea, el autor, el novelista, no quiere afirmar nada, sino quiere contar cómo su personaje ve las cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es algo que siempre he preferido hacer, ¿no? Uh-huh. Antes que un narrador único, ¿no? ¿Y cómo fue el caso de la estructura? Antes de escribirla, digamos que te planteas una estructura, ¿sueles hacer eso o va surgiendo en el camino? Siempre me planteo una estructura, ¿no? O sea, siempre me planteo una estructura. Si no hay una estructura no vas a poder escribir, en mi caso, ¿eh? Uh-huh. Ahora yo conozco gente, amigos, que escriben y siguen adelante sin ningún plan, ¿no? Incluso me contabas alguna vez, y ahora que me acuerdo, que necesitas tener la imagen de los personajes, incluso las cortas y las pegadas. Así es, tengo la imagen de los personajes, los uh-huh. puedo ver, los puedo oír, ¿no? Los puedo sentir, tengo que sentir dentro de ellos todos los personajes, ¿no? Uh-huh. No solo los protagonistas, ¿no? También los otros, ¿no? O sea, darte cuenta que existen, que están, oírlos, ¿no? En algunos casos, sentir que hablan, ¿no? que dialogan conmigo, y me parece que el momento más terrible es cuando uno deja de escribir, porque ya los deja, ¿no? Como cuando un hijo se va de la casa y ya recibes noticias de él o de ella por otro, ¿no? Pero ya dejó de estar contigo, ¿no? Ese es uno de los momentos más terribles, dejar de escribir un libro, y solo se puede calmar empezando otro. Claro. Para terminar,
¿qué sentiste o qué sientes tú como autor con una nueva distinción, en este caso el premio? Bueno, mira, ese es un premio que me ha halagado mucho por la calidad del jurado, ¿no? Que preside Mercedes Momani, y también por venir de Alcobendas, que es parte de Madrid, que es una ciudad que yo quiero muchísimo, y por llevar el nombre de Juan Goytisolo, que a propósito del tema del migrante, de la migración, fue uno de los primeros escritores que vio, ¿no?, la vigencia de este tema con novelas como Juan sin tierra o como Señas de identidad. Ya el título ya te dice qué importante fue para él el tema de la migración, ¿no? Y por todas estas razones me he sentido pues muy halagado, muy feliz, muy reconocido con este premio, ¿no? Pero digamos que lo normal es que después de este momento uno vuelva a la oscuridad, al silencio y a la intimidad, que es el único verdadero hogar de un escritor, ¿no? Y al que no debe renunciar nunca. La patria de un escritor es el silencio y la oscuridad, ¿no? No hay más que eso. Muchas gracias, Alonso. No tienes por qué, Carlos.